5 Si somos muchos, mucho mejor. La puntualidad me gusta, es una virtud que he aprendido a valorar. Y ser puntual lo considero uno de mis deberes, una muestra de educación y de respeto. Sin embargo, era la primera vez y llegaba con retraso. El tiempo había vencido hacía una semana y yo seguía sin decidirme. Estar con mi madre me gustaba. Por suerte, la partera, la señora Palanconi, era una mujer capaz y experta, que encima iba a cumplir 5000 nacimientos. Cuando consideró que no se podía esperar más, mandó llamar al médico de cabecera, que acudió corriendo. Llegó cuando mi madre estaba en la habitación, tumbada en la cama. El doctor Scanavino le hizo un reconocimiento, la tranquilizó, y después, algo que ha sido a menudo uno de los grandes relatos en nuestras reuniones familiares, se sentó sobre su barriga, presionó y brincó, para provocar el parto. Y así fue como vine al mundo, el día de San Lázaro de Betania, el amigo al que Jesús resucitó de entre los muertos. Cuando salí, pesaba casi 5 kilos, y mi madre, unos 44, en fin, que fue un duro trabajo. María Luisa Palanconi asistiría en el parto de todos mis hermanos, y más tarde incluso en el de un hijo de mi hermana. Yo con pocos meses y con un año. No conservo ningún recuerdo del nacimiento del segundo hijo, mi hermano Óscar Adrián, que recibió su nombre de un tío materno, porque entonces, el 30 de enero de 1938, tenía poco más de un año. Pero sí recuerdo el de mi hermana Marta Regina, el 24 de agosto de 1940. Y, sobre todo, el del cuarto hijo, una escena íntima, familiar, que tengo delante de los ojos como si estuviese ocurriendo en este momento. Todos los hermanos estamos enfermos, con gripe, Óscar y yo en nuestra habitación y nuestra hermana pequeña en la suya. Llega el doctor Rey Sumay y nos reconoce a los tres, después recorre con paso firme el pasillo, hacia la biblioteca en la que están los libros de mi padre y ahora está instalada mi madre. Entra, le pone una mano en la barriga y exclama, «Oh, falta poco». Unas horas después llega la señora Palanconi, con su gran bolso. Mi padre y el tío están en la cocina. La puerta de la biblioteca se cierra delante de nosotros, mi madre y la partera están ahí dentro, y los niños nos juntamos al otro lado. Con las orejas pegadas para escuchar, para captar el momento en que llegará el nuevo hermanito, el primer grito de la vida. Los mayores nos hablaban de la cigüeña que, a saber por qué, a lo mejor porque de esa ciudad, desde la gran exposición universal del final del siglo anterior, parecía que venían todas las cosas más nuevas y modernas, tenía que llegar siempre de París, pero Óscar y yo ya habíamos descubierto la verdad. Sabíamos cómo nacen los niños. Y esa noche, el 16 de julio de 1942, nació Alberto Horacio. El equipo estaba casi formado. Con mi madre y mi hermano Óscar, en 1938. Una familia común, con dignidad. La de la dignidad ha sido siempre una enseñanza presente en las palabras y en los gestos de nuestros padres. Desde mi segundo año de vida, hasta que cumplí los 21, siempre he vivido en el número 531 de la calle Membrillar. Una casa de una sola planta, con 3 habitaciones, la de mis padres, la que teníamos los varones y la de mi hermana, un cuarto de baño, una cocina con comedor, un comedor más formal y una azotea. Esa casa y esa calle han sido para mí las raíces de Buenos Aires y las de toda Argentina. Una vivienda sencilla en un barrio sencillo, todas casas bajas, ahí se respiraba un aire tranquilo y pacífico, un clima de confianza tanto en los demás como en el futuro. Si mi madre tenía que volver a casa un poco más tarde, y temía que nosotros ya hubiésemos regresado de la escuela, le dejaba las llaves al guardia del barrio, que estaba en la esquina, pero lo cierto es que, como se suele decir, podías dormir dejando la puerta abierta. Un barrio de clase media en el corazón de una ciudad en perpetua transformación y de un gran país, uno de los más extensos del mundo. El censo nacional de 1869 había dado una población todavía lejana de los 2 millones de habitantes, pero cuando nací, en 1936,
ya eran 12, una cifra que aumentaba exponencialmente, y la capital se había convertido en una de las mayores metrópolis del planeta. Esos números terminarían triplicándose. Un país joven, nacido en una inmensa y perdida llanura de una de las colonias más remotas y periféricas, sin el reclamo brillante de los metales preciosos, del vasto imperio español, y que ha sintetizado su compleja, trágica y maravillosa historia en poco más de 2 siglos y en un puñado de generaciones. Mi patria, por la cual sigo sintiendo el mismo amor, un amor grande e intenso. El pueblo por el que rezo todos los días, que me ha formado, me ha preparado y después ofrecido a los demás. Mi pueblo. Desde aquellas 4 paredes empezó a irradiarse mi mundo de niño. A 50 metros se encontraba la casa de mis abuelos paternos, y cerca, la tintorería en la que mi padre volvió a trabajar de contable. Un poco más allá, hacia el barrio de Boedo, estaba la casa de mis abuelos maternos. Luego, por la calle Francisco Bilbao hasta el parque, se llegaba a la escuela infantil de Nuestra Señora de la Misericordia, a la que empecé a ir con 4 años. Y, justo a la vuelta de la esquina, la plazoleta de tierra a la que me escapaba con mi hermano Óscar y mis amigos para jugar al balón, después de la escuela, con la camisa arremangada y, muchas veces, las rodillas arañadas. Los balones eran casi siempre de trapo, pequeños prodigios de artesanía del reciclaje, ya que no había plástico y los balones de cuero eran demasiado caros para los chicos de la plazoleta brumana. Éramos un bonito y pequeño grupo de niños. Pero niños de carne y hueso, no ángeles, desde luego. Los adultos del barrio ejercían también una especie de paternidad y maternidad difusa y compartida, nos vigilaban, nos orientaban, y alguna vez nos sacaban de líos. La plazoleta, la calle, el barrio eran también nuestro gimnasio, un lugar en el que aprendíamos a calibrarnos, a comprendernos, en el que nos enfrentábamos y nos peleábamos, donde conocíamos los límites. Uno de mis mejores amigos se llamaba Nené, moriría a los 20 años en un accidente de coche. Teníamos alguna discusión, alguna bronca, lo normal era que a los 10 minutos hiciéramos las paces. Pero, por supuesto, recuerdo también alguna escena de la que no me siento precisamente orgulloso. En la esquina de la plazoleta, había una casa en la que vivía una señora casada con un empleado de banca. El marido había muerto y, una vez terminado el luto, del que entonces había que dar muestra vistiendo pesados trajes negros, velos en el rostro y sombreros oscuros, nos dimos cuenta de que la viuda hacía pasar a escondidas a su casa a uno de los policías del barrio. Los niños, yo tendría 10 años, nos acercábamos silenciosamente hasta la ventana de su dormitorio y entonces empezábamos a gritar, a llamar, a golpear las ventanas, en fin, a dar la lata. Me avergüenza un poco recordarlo, y también me da un poco de risa, pero lo cierto es que eso ocurrió. Éramos como el protagonista de El diario de Gian Tormenta en salsa latina. Durante el carnaval, tendríamos entre 7 y 9 años, desfilábamos por las calles del barrio, todos disfrazados, y cantábamos, canciones pícaras y subidas de tono, algunas completamente irreproducibles, que nos enseñaba un libanés que vivía en el barrio y que todavía recuerdo perfectamente. Una vez me vestí de tirolés, con el sombrero, la pluma y todo lo demás. Otra vez, tendría 11 años y Óscar 9, yo de novio y mi hermano de novia. Mientras desfilábamos, un chico tuvo la nefasta idea de darle un azote en el trasero a Óscar, él entonces se volvió de golpe, como si le hubiese caído un rayo, se levantó la falda y empezó a perseguir al otro como un loco para darle un bofetón. Todavía me da risa. Me encanta el carnaval. Con mi padre y Óscar, en 1940. En el barrio celebrábamos la murga, un desfile colorido y ruidoso que encarna la filosofía popular del, si somos muchos, mucho mejor. Se bailaba al ritmo de las percusiones, el bombo, el tamboril, los platillos, se cantaban canciones a cambio de una monedita, y todo se completaba con el lanzamiento de generosos cubos de agua durante buena parte de la tarde. Luego, por la noche, tenía lugar el inmenso desfile de grandes carros y máscaras a lo largo de la avenida Rivadavia y de la avenida de Mayo. Adorábamos el carnaval, era una gran fiesta. Un emblema de integración. Una multitud sana, limpia y libre.
No por nada, en 1976 la dictadura anuló esa fiesta incluso por decreto. Y luego llegó el día en que todos los niños fuimos a ver a Charlie Chaplin, una película en la que Charlotte utilizaba su paraguas como paracaídas. De regreso en casa, se nos ocurrió la idea, no demasiado brillante, de reproducir la escena. Subimos a la azotea. ¿Quién va primero? Yo, dijo resuelto mi hermano Alberto, el más pequeño. Abrió el paraguas y, sin vacilar, se lanzó. El aterrizaje no fue para nada tan plácido como el que se ve en la pantalla, más bien parecía que podías oír los ruidos onomatopéyicos de los cómics, los boom y crack, que aparecen en los tebeos, pero Alberto se incorporó enseguida, con algún golpe, algún arañazo. Cuando regresaron a casa nuestros padres, nos atizaron el resto. Protestamos un poco, pero, la verdad sea dicha, realmente no nos pareció que fuese un castigo inmerecido. Ubicado en la zona sur de la capital, fruto exuberante de la explosión demográfica de una zona originalmente destinada a la agricultura y a la ganadería en beneficio de la ciudad y unida al territorio de Buenos Aires solo a final del siglo XIX, Flores era un caleidoscopio de etnias, religiones y profesiones, que se habían manifestado en la sociedad a través de la creación de templos, escuelas, hospitales, círculos deportivos, periódicos. Era un pequeño mundo colorido que se abría a otros mundos. Con la abuela y con mi madre íbamos a menudo a hacer la compra al mercado callejero y, entre todos los puestos, me fascinaba el del carnicero, con su delantal blanco anudado a la espalda y el cuchillo afilado en el gran bolsillo que, como un canguro, llevaba en la barriga, donde guardaba el dinero. Era un espectáculo ver a ese hombre trocear la carne, con golpes rápidos y precisos, e incluso me parecía que ganaba mucho. Así, en aquella época, a quien me preguntaba qué quería ser de mayor le respondía, carnicero. Cuando uno crece, las vocaciones se van aclarando. Fue una infancia serena. Todo parecía ocurrir con suma naturalidad, el juego, el colegio, el estudio, así como la educación religiosa. También las enseñanzas de la fe se aprendían con la misma sencillez natural, era como una lengua, se aprendía a hablar y se aprendía a creer. Por eso me gusta decir que la transmisión de la fe se hace en dialecto, no con artificiosidad escolástica o libresca, sino de la misma manera en que se charla en familia, en que se vive todos los días. Habla claro, se dice habitualmente, y de la misma manera podría decirse, reza. El domingo a las 10 íbamos todos juntos a misa al colegio de Nuestra Señora de la Misericordia, donde mi hermana Marta luego estudió, y lo demás ocurría como consecuencia de ello. Recuerdo las procesiones del Viernes Santo, de noche, con velas, con la abuela nos colocábamos en el espacio peatonal, en el cruce de los raíles del tranvía, y esperábamos el paso del Cristo yacente. La abuela entonces nos pedía que nos arrodilláramos y decía, fijaos bien, niños. Ha muerto, pero mañana resucitará. Y después, el sábado, que entonces era el día de la misa de resurrección, no bien sonaban las campanas, todos íbamos a lavarnos los ojos para ver el mundo de otra manera, con una mirada nueva. Nace también de esta raíz profunda, de estos queridos recuerdos, mi vínculo con la religiosidad popular. La abuela Rosa era quizá la figura más religiosa, pero cada uno contribuía a la educación en la fe de sus hijos, tanto mi padre como mi madre. El domingo era un día sagrado en la familia. Una vez en casa, las comidas eran ceremonias privadas larguísimas y ruidosas que se alargaban hasta muy tarde. A veces, en nuestra casa, otras, en la casa de los abuelos, y, en ese caso, podíamos ser unos 30. Comidas infinitas y maravillosas, con 5 o 6 platos. Y con postres. No vivíamos en absoluto en la abundancia, al revés, mi padre tenía un buen sueldo, pero también muchas bocas que alimentar, y en casa nunca se tiraba nada, una camisa rota de mi padre o un pantalón raído se arreglaban, se recortaban o se cosían para convertirse en prendas que utilizaba cualquiera de los hermanos. En una palabra, éramos dignamente pobres, pero, en la cocina, fieles a la tradición italiana. Tanos, así nos llaman en Argentina. Entre los primeros inmigrantes italianos que llegaron a La Plata primaban los genoveses, hasta el punto de que, Ceneixes,
se convirtió en el epíteto para referirse a casi todos. Entre los del norte, muchos se apellidaban Batista, y entonces, Bachicha, pasó a ser el apodo habitual de los italianos. Y, en fin, cuando se sumó la gran inmigración del sur de la península, de calabrisas, sicilianos, puyeses y campaanous, y les preguntaban a los que desembarcaban de dónde eran y ellos respondían, soy napolitano, Tano se convirtió en el nombre colectivo para señalar el todo por la parte. Todos nosotros comedores de pasta. En casa se preparaba pasta fresca, cappelletti, recuerdo un día que vi que hacían cientos, enrollados con el meñique. Mi madre decía que antes de casarse con mi padre no sabía hacer ni un huevo frito. Pero que después, también gracias a los consejos de las abuelas, se convirtió en una cocinera notable. El barrio era un microcosmos complejo, multiétnico, multirreligioso y multicultural. Mi familia siempre tuvo estupendas relaciones con los judíos, a los que en Flores llamábamos rusos, porque muchos de ellos procedían de la zona de Odesa, donde vivía una comunidad judía muy numerosa, que en la Segunda Guerra Mundial sufrió una brutal masacre por parte de las fuerzas de ocupación rumanas y nazis. Muchos clientes de la fábrica en la que trabajaba mi padre eran judíos que se dedicaban al sector textil, y muchos de ellos eran nuestros amigos. Del mismo modo, en nuestro grupo de chiquillos teníamos varios amigos musulmanes, que para nosotros eran, los turcos, dado que en su mayoría habían desembarcado con pasaporte del antiguo Imperio Otomano. Eran sirios y libaneses, así como también iraquíes y palestinos. El primer periódico en lengua árabe se publicó en Buenos Aires a principios del siglo XX. Debido también a estos hábitos relacionales arraigados ya desde la infancia, siempre he prestado gran atención, en cada fase del pontificado, a las relaciones con el mundo musulmán, creo que debemos y podemos hacer mucho juntos. Incluso en mi viaje apostólico a Yakarta, en septiembre de 2024, frente al túnel de la amistad que conecta la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con la Mezquita Istiklal, la más grande del sudeste asiático y una de las más grandes del mundo, tuve la oportunidad de firmar una declaración conjunta con el gran imán Nasaruddin Umar sobre principios y valores comunes. Debemos buscar con atención dónde está realmente lo que nos une más allá de las diferencias, y debemos cuidar nuestros lazos, aislando la intolerancia, el fundamentalismo, los extremismos y la instrumentalización de la religión. A las numerosas señales de amenaza, a los tiempos oscuros, a la deshumanización, al abuso de la creación debemos contrarrestar con el signo de la fraternidad. En los Emiratos Árabes Unidos, en 2019, en un estadio repleto de personas, acababa de terminar de celebrar una misa, la primera celebrada por un papa en la región, y me dirigía en coche al aeropuerto para regresar al Vaticano, cuando el conductor, emocionado, me señaló una mezquita, mire de quién lleva el nombre, me dijo. Leí el cartel, Mary, Mother of Jesus. Y durante el jubileo de 2016, un obispo africano me dijo que tan pronto como abría su catedral por la mañana allí entraban todos, los cristianos para rezar o confesarse y los musulmanes hacia el altar de la Virgen. La devoción a María es un puente que nos une, y el diálogo es el estilo de vida que estamos llamados a salvaguardar y promover, tanto en el frenético crisol indonesio como en una calle de Flores de finales de los años 40. Está el turco. Viene también el ruso. En el barrio de mi infancia las diferencias eran lo normal, y nos respetábamos. Una mujer a la que queríamos mucho, una viuda que tenía 2 hijos, chico y chica, trabajaba como criada en una casa en la que también vivían, y un par de veces a la semana venía a la nuestra para ayudar a mi madre con la plancha y la colada. Concepción, Cancheta, María Minuto era una mujer enérgica y lista como el hambre que había pasado. Había emigrado a Argentina desde Sicilia con sus hijos, con poco o nada, después de que su marido muriera en la guerra, y había conseguido con una extraordinaria fuerza de ánimo mantener a su familia. Era una generación de mujeres muy fuertes, en Sicilia, en plena guerra, Cancheta, cuando notó que iba a dar a luz a su hijo varón, fue sola por las vías del tren hasta el hospital. Con su castellano mezclado con italiano, esa mujer sencilla y fuerte realmente nos enseñó un montón de cosas. Nos hablaba de la Vedda Sicilia, del cultivo, de los campos. Pero,
sobre todo, nos contaba la guerra, su horror, las privaciones, los lutos. Fue el grito de otra mujer del barrio, Mary, que tenía una hija que se llamaba como ella, y a la que, para diferenciarlas, llamábamos Mary Chica, el que rasgó el aire de un día de abril y anunció a mi madre antes que a nadie que la pesadilla había terminado. Se acabó. Regina, se acabó. La radio acababa de dar la noticia de la liberación. Estábamos muy unidos a Cancheta, pero cuando mis padres se mudaron, una vez que entré en el seminario, la perdí de vista. Pasaron 20 años, y, cuando era rector en el Colegio Máximo de San Miguel en Córdoba, ella y su hija lo supieron y vinieron a verme. Pero ese día yo estaba muy atareado y, con una ligereza que durante mucho tiempo no me perdonaría, mandé decir que no estaba. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, lloré. Rezaba para volver a verla, para que se me permitiera reparar esa injusticia, una injusticia que, ahora lo comprendía, había cometido con los pobres. Durante años. Hasta que, siendo ya cardenal, un sacerdote vino a verme y, no bien entró en la archidiócesis, dijo: «¿Sabes que el taxista que me ha traído aquí me ha contado que su madre trabajó en la casa de tus padres, en Membrillar?» Le había dejado también el número de teléfono. Llamé enseguida a Cancheta, y durante 10 años ya no nos dejamos. Unos días antes de morir, sacó de su bolsillo una medallita del Sagrado Corazón y me la dio: «Quiero que te la quedes tú». Cada noche me la quito del cuello y la beso, y, cuando al día siguiente me la pongo debajo de la túnica, la imagen de esa mujer me aparece. Murió serena, con 92 años, con una sonrisa en los labios y la dignidad de quien ha trabajado. Igual que el mercado callejero, el barrio era un concentrado de variada humanidad. Laboriosa, sufriente, devota, festiva. Había 4, solteronas, las señoritas Alonso, pías mujeres de origen español y emigradas a La Plata, muy hábiles bordadoras, de una técnica refinada. Un punto y un rezo y un punto. Mi madre les mandó a mi hermana para que aprendiese, pero Marta se aburría mortalmente y protestaba: «Pero, mamá, esas nunca hablan, no dicen una sola palabra, solo rezan». Eran mujeres muy buenas, y de vez en cuando acababan siendo objeto de las burlas de los muchachos. El día de mi ordenación sacerdotal, Carmen, Fina, María Esther y María Elena Alonso me regalaron una tarjeta que hoy todavía conservo. La miro y ahora todas las mañanas soy yo quien reza por ellas. Un poco más allá, en cambio, vivía una familia que tenía una hija guapísima. Un día la chica se casó, y oí decir que no quería tener hijos, para no echar a perder su figura. Aunque solo era un chiquillo, a quien ese tipo de informaciones aún confundían, la cosa me chocó, como una bofetada en el corazón. Y casi en la esquina de nuestra calle había una peluquería, con piso anejo. La peluquera se llamaba Margot, y tenía una hermana, que era prostituta. Compaginaba esa actividad con el lavado de pelo, el corte y la permanente. Era gente muy buena, mi madre también iba allí a veces. Un día Margot tuvo un hijo. Yo no sabía quién era el padre, y eso me asombraba y me intrigaba, pero al barrio no parecía preocuparle mucho. En ese mismo número, en otro piso, vivía un hombre casado con una mujer que había sido bailarina de revista, y que también tenía fama de prostituta. Todavía joven, murió tísica, doblegada por aquella vida. Recuerdo la precipitada tristeza de aquel funeral. El marido estaba huraño y distante, encerrado en su egoísmo, solo pendiente de que el morbo no lo afectase y de la nueva mujer que iba a reemplazar a la difunta. También la madre de esa señora, Berta, una francesa, había sido bailarina, y se contaba que se había exhibido en clubs nocturnos de París. Ahora trabajaba como criada muchas horas, pero tenía un porte y una dignidad que impresionaban. Desde niño, he conocido también el lado más oscuro y duro de la vida, ambos juntos, en la misma manzana. Así como el mundo de la cárcel, los cepillos que utilizábamos para la ropa eran objetos que comprábamos a los detenidos de la prisión local. Fue así como percibí por primera vez la existencia de aquella realidad. Otras 2 chicas del barrio, también hermanas, eran prostitutas. Pero ellas eran de lujo, fijaban citas por teléfono, las recogían en coche.
Las llamaban la Ciche y la Porota, y las conocían en todo el barrio. Los años pasaron y un día, cuando ya era obispo auxiliar de Buenos Aires, sonó el teléfono en el Palacio Episcopal. Era la Porota, que me estaba buscando. Le había perdido completamente el rastro, no la veía desde que era un chiquillo. Oye, ¿te acuerdas de mí? He sabido que te han nombrado obispo, quiero verte. Era un río desbordado. Ven, le respondí, y la recibí en el obispado. Estaba todavía en Flores, debía de ser 1993. ¿Sabes? Me dijo, he sido prostituta en todas partes, también en Estados Unidos. Gané dinero, después me enamoré de un hombre mayor que yo, fue mi amante, y cuando murió cambié de vida. Ahora tengo una pensión. Y me dedico a limpiar a los viejitos y viejitas de las residencias de ancianos que no tienen a nadie que se ocupe de ellos. A misa no voy mucho, y con mi cuerpo he hecho de todo, pero ahora quiero ocuparme de los cuerpos que no interesan a nadie. Una Magdalena contemporánea. Me contó que también su hermana, la Ciche, había cambiado de vida, y que se pasaba muchas horas rezando en la iglesia, se ha vuelto una beata. Dile tú también que tiene que mover el trasero y hacer algo por los demás. Tenía un lenguaje pintoresco e imaginativo, 4 imprecaciones cada 5 palabras. Y estaba enferma. Tiempo después, cuando ya era cardenal de Buenos Aires, la Porota me volvió a llamar para decirme que quería hacer una fiesta con sus amigas, y para preguntarme si podía celebrar misa para ellas en la parroquia de San Ignacio. Sí, por supuesto, y me pregunté quiénes podían ser esas amigas. Pero ven antes, que muchas de ellas se quieren confesar, añadió la Porota. En aquella época me veía a menudo con el padre Pepe, don José Di Paola, un joven sacerdote que había conocido al principio de mi episcopado y que desde 1997 era párroco en Virgen de Caacupé, en la Villa 21. Es un hombre de Dios, uno de los sacerdotes que siempre han hecho su obra en las villas miseria, los asentamientos de chabolas que rodean Buenos Aires. Hay unas 30 solo en la capital y unas 1000 en toda la provincia. Las villas son un amasijo de humanidad, hormigueros con cientos de miles de personas. Familias cuya mayoría procede de Paraguay, Bolivia, Perú y del interior del país. Ahí nunca han visto al Estado, y, cuando el Estado está ausente durante 40 años y no da casas, luz, gas ni transporte, no es difícil que se cree en su lugar una organización paralela. Con el tiempo, la droga ha empezado a circular de manera brutal, y, con la droga, se ha impuesto la violencia y la disgregación familiar. El paco, la pasta de coca, lo que sobra de la elaboración de la cocaína para los mercados ricos, es la droga de los pobres, un azote que multiplica la desesperación. Ahí, en esos extrarradios que para la Iglesia deben ser cada vez más el centro, un grupo de laicos y de sacerdotes como el padre Pepe viven y dan testimonio del Evangelio todos los días, entre los descartados de una economía que mata. Quien dice que la religión es el opio del pueblo, un tranquilizador relato para alienar las conciencias, haría bien en ir un día a las villas, vería que, gracias a la fe y a esa dedicación pastoral y cívica, han mejorado de manera increíble, pese a las enormes dificultades. También conocería una gran riqueza cultural. Experimentaría, como con la fe, que toda ayuda es siempre un encuentro, y que podemos aprender mucho de los pobres. Cuando alguien dice que soy un papavillero, solo rezo para ser siempre digno de ello. Verme con el padre Pepe siempre le sienta bien a mi alma y a mi vida espiritual. Con el tiempo, nos hemos hecho cada vez más amigos. Ese año, creo que era 2001 y Pepe era un cura villero ya desde hacía tiempo, pasaba por una etapa complicada y difícil, de crisis en su vocación sacerdotal, que después contaría él mismo. Habló con franqueza con sus superiores, pidió que lo dispensaran del ejercicio del sacerdocio y se fue a trabajar a una fábrica de zapatos. Cuando me lo contó, le dije sencillamente, ven a verme cuando quieras. Y lo hizo. Más de una vez, a la salida del trabajo hacía 2 horas de camino e iba a la catedral. Lo esperaba, le abría la puerta, lo escuchaba y hablábamos. Pero siempre con libertad. Un encuentro tras otro, un mes tras otro, el tiempo pasaba, hasta que una noche vino y me dijo, padre, aquí me tiene.
Me gustaría celebrar misa. Nos abrazamos. ¿Quieres que la celebremos juntos el 20 de julio, el día de la fiesta del amigo? Se alegró. Entonces vayamos a San Ignacio, dije, voy a celebrar misa ahí porque una señora de Flores me lo ha pedido. Vatican Pool / Getty Images con el padre Pepe en la Villa 31 de Buenos Aires. Así que fuimos juntos. Nos dirigimos desde la archidiócesis por la calle Bolívar y llegamos a la iglesia, todas eran prostitutas y prostitutas del sindicato. Y todas se querían confesar. Fue una celebración preciosa. También la porota estaba contenta, casi conmovida. Me mandó llamar una última vez, tiempo después, cuando estaba ingresada en el hospital, te he pedido que vinieras para que me trajeras la extrema unción de los enfermos y la comunión, porque esta vez ya no la cuento. Todo entre una imprecación contra un médico y un grito a otro. Paciente, no había perdido la energía, ni siquiera entonces, postrada como estaba. Genio y figura hasta la sepultura, decimos en Argentina. Pero se marchó bien, porque, los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, Mt 21, 31. Y mucho la quise. El día del aniversario de su muerte nunca me olvido de rezar por ella.